Bueno, entonces pues ya tenemos esta expresión. Ahora, sigue latente esto. Esto es lo que hay que demostrar. Entonces había que demostrar que el límite de, para que el límite de gamma de s entre s sea 0 cuando s tiende a 0, pues había que demostrar, por ejemplo, que el límite de esto entre s tiende a 0 cuando s tiende a 0. Y que el límite de esto entre s cuando s tiende a 0, pues también es 0. Bueno, esta primera parte es fácil de demostrar. Agarramos esa parte, lo dividimos entre s y aplicamos el límite. El límite cuando s tiende a 0. Y esto simplemente es el límite. Sabemos que u es una transformación lineal y está asociada a la función g. Por lo tanto, esto es una recta. Es u de algo igual a la pendiente por algo. O sea que esto sería simplemente pues la pendiente, que ahorita la ponemos, por alfa de s. Todo dividido entre s. Y la pendiente para este caso es simplemente g' evaluado en f de x. Porque la u es la transformación lineal asociada a la función g. Por lo tanto, pues u de algo es g' en el punto, que es f de x, por algo, que es alfa de s. Bueno, y esto cuando s tiende a 0. Pero esto se puede escribir como el límite de g' evaluado en f de x con alfa de s sobre s cuando s tiende a 0. Y pues este número que está aquí es fijo, no le pasa nada cuando s se va a 0, esto se queda igual, pero esto se va a 0 porque así lo construimos. Alfa de s entre s se va a 0 cuando s tiende a 0. Esto es por construcción. Y por lo tanto, pues tendríamos que todo este límite es 0. Que era en principio lo que queríamos demostrar, que el límite de esto entre s, cuando s tiende a 0, es 0. Bueno, ahora faltaría demostrar, por demostrar, ahorita ya nada más nos queda demostrar lo siguiente. Por demostrar que el límite de beta de f de x más s menos f de x, todo esto dividido entre s, cuando s tiende a 0, hay que ver que este límite es 0. Entonces todo mi problema se reduce a demostrar que este límite es 0. Bueno, pero aquí aparece la beta. Y sabemos que el límite de beta de k entre k es 0 cuando k tiende a 0. Pero este límite es 0 cuando tengo k aquí y k abajo. Y eso no lo tenemos aquí. Aquí tengo pues esta cantidad, pero no la tenemos aquí abajo. Bueno, entonces sí estamos en un problema. Bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces tenemos que el límite de beta de k sobre k, cuando k tiende a 0, esto es 0. Eso es lo que ya tenemos. Entonces, pues por lo menos tenemos beta de algo entre ese mismo algo, que medio se parece a esto. No es exactamente esto, pero pues más o menos podíamos forzarlo para que de alguna manera llegara a esto. Bueno, entonces, como esto ya es dato, eso significaría simplemente, pues por la definición del límite, que en principio para todo epsilon mayor que 0, para todo epsilon mayor que 0, pues existe una delta, le voy a llamar delta 1 mayor que 0, tal que si ocurre que 0 es menor que k
en valor absoluto menor que S delta 1, entonces pasaría que beta de K sobre K en valor absoluto es menor que epsilon. Bueno, eso está pasando, pero al final vamos a tener que ajustar este epsilon para que nos dé un resultado muy bonito. Entonces lo que vamos a hacer es, pues, vamos a dividir esto entre m, y ahorita vamos a definir quién es m. M va a ser igual a algo, ahorita lo definimos. Entonces, dado este epsilon, pues siempre es posible encontrar una delta 1 mayor que 0, de tal manera que cuando el valor absoluto de K es mayor que 0 y es menor que delta 1, entonces beta de K entre K, o sea esto, es menor que epsilon sobre este m. Bueno, ok, entonces cada vez que pasa esto, pues tenemos esto. Por lo tanto, podemos decir que si 0, si el valor absoluto de K es mayor que 0 y menor que delta 1, entonces ocurre que beta de K en valor absoluto es menor que epsilon por m por K. O sea que cuando pasa esto, pues sucede esto. Simplemente es lo que estamos diciendo. Bueno, ahora nosotros necesitamos un beta evaluado en esta cantidad. Entonces nos gustaría, pues, que esta cantidad que está aquí apareciera aquí. Pero pues esta desigualdad ocurre cuando pasa esto. O sea que cuando esta cantidad pues sea menor que un delta 1. Y eso es lo que vamos a tratar de forzar. O sea, meter esta cantidad, hacerla menor que un delta 1. Y pues entonces podemos ponerla, todo esto que está aquí, en esta parte. Y claro, va a aparecer acá. Bueno, entonces, sabemos, esta parte que está aquí, pues tiene una forma muy conveniente. Pues es una diferencia que tiene que ver con continuidad. Y ciertamente f, pues es diferenciable en x. Por lo tanto, es continua en x. Por lo tanto, dado cualquier epsilon mayor que 0, va a existir una delta mayor que 0, de tal manera que si el valor absoluto de x es menor que delta, entonces esta diferencia en valor absoluto es menor que epsilon. Bueno, entonces, pues dado, vamos a demostrar, o más bien vamos a aplicar el hecho de que f sea continua en x0, lo siguiente, dado cualquier epsilon mayor que 0, en particular dado delta 1 mayor que 0, existe un delta 2 mayor que 0, tal que si el valor absoluto de S es menor que este delta 2, entonces f de x más S menos f de x en valor absoluto, esto es menor que delta 1. Bueno, entonces esto que está aquí pues es válido porque f es continua en el punto x. ¿Y por qué f es continua en el punto x? Porque f es diferenciable en el punto x. Por lo tanto, dado cualquier epsilon, o en particular pues este delta 1 toma el lugar de epsilon, es un número positivo, entonces va a existir un delta 2, de tal manera que si S en valor absoluto es menor que delta 2, entonces tiene que ocurrir que f de x más S menos f de x es menor que delta 1, que en este caso ese toma el lugar del epsilon para la definición de continuidad. Bueno, entonces ya tenemos esto que está aquí. Pero al tener esto que está aquí, lo que estamos diciendo es que cuando el valor absoluto de S es menor que delta 2, entonces esta cantidad que está aquí es menor que delta 1.
O sea que tenemos una cantidad menor que delta 1. Esto que está aquí es menor que delta 1 con K, pensándolo de esta forma. Por lo tanto, como ya tengo esto, pues entonces en automático puedo obtener esta parte que está aquí, poniendo en lugar de K esto. Bueno, por lo tanto, lo que tenemos es que, como ya tengo la condición de que esta cantidad es menor que delta 1, pues entonces va a ocurrir que el valor absoluto de beta de K, que en este caso es f de x más s menos f de x, tenemos que eso es menor que epsilon sobre m por el valor absoluto de f de x más s menos f de x. Bueno, entonces lo que tenemos ahorita es simplemente, pues, como ocurre esto, entonces esto pasa para el K que satisface esto. Pero aquí tengo que ocurre realmente esto que está aquí, está ocurriendo. Pues entonces esta cantidad se puede poner aquí y obtenemos esta parte que esta desigualdad que aparece aquí. Bueno, recordemos que esto que está aquí queremos dividirlo entre una S, porque queremos que este límite sea 0. Entonces de alguna manera la S tiene que aparecer aquí. Bueno, esta cantidad que está aquí está escondida en alguna parte. F de x más S menos F de x, pues está escondida en esta parte que está aquí. F de x más S menos F de x, pues es T de S menos más alfa de S. F de x más S menos F de x, esta cantidad que es la que tenemos en la parte de abajo, es igual a T de S más alfa de S. Entonces aquí esta la podemos cambiar y nos quedaría simplemente igual a epsilon sobre m por el valor absoluto de T de S más alfa de S. Vamos a checar si es una suma. Aquí tengo f de s menos f de x. F de x más s menos f de x realmente es la suma de t de s más alfa de s. Bueno, entonces esto está bien. Es la suma de t de s más alfa de s, pero todo esto es en valor absoluto. Bueno, entonces esta parte que está aquí, pues es aplicando la desigualdad del triángulo. Lo voy a escribir. Eso es menor o igual que epsilon sobre m por el valor absoluto de t de s, sería así, más el valor absoluto de alfa de s. Bueno, ok, simplemente aplicando la desigualdad del triángulo. Y esto es igual a, dejamos epsilon sobre m, t de s, pues sabemos que es la transformación lineal asociada a la función f. Por lo tanto, t de s es s por la pendiente. Y en este caso la pendiente es f' en x. Bueno, entonces ya tenemos esto es en valor absoluto, que sería el valor absoluto de un producto, es el producto de los valores absolutos. Lo ponemos así. Más este alfa de s, no lo podemos destrozar para sacar una s, pero pues ya tenemos aquí un valor absoluto de s. Entonces pues podemos hacer esto. Puedo tomar este alfa de s que está en valor absoluto, dividirlo entre s de esta forma y poner un valor absoluto de s aquí. Y entonces pues esta parte
esta parte seguiría siendo igual a esto, no hay ningún problema. Pero haciéndolo de esa forma, pues ya apareció lo que estábamos buscando. Ya apareció la S aquí y la S aquí, lo puedo factorizar y entonces pasaría dividiendo a esta parte que está aquí. Y al final obtendríamos entonces beta de algo entre S. O sea, obtendríamos esta parte que está aquí. Y después nada más hay que ver que el límite es 0. Bueno, ya casi terminamos porque pues de esta parte pues lo podríamos escribir como igual a aquí sería el valor absoluto de S. Aquí en esta parte pues podríamos poner metemos el epsilon m, el valor absoluto de f' de x más epsilon sobre m por alfa de s entre s en valor absoluto. Bueno, entonces lo único que hicimos es que este epsilon sobre m se metió, se distribuyó y me da esta parte y después me queda epsilon sobre m por esto. Y este valor absoluto de s lo sacamos. O sea que quedaría así. Bueno, pero resulta que esto que está aquí es menor que todo esto. Por lo tanto, obtendríamos simplemente que el valor absoluto de beta evaluado en f de x más s menos f de x, todo esto dividido entre, pasamos el valor absoluto de s de este lado y quedaría así. Todo esto es estrictamente menor, por esta condición que está aquí, estrictamente menor a esto. Bueno, esto es epsilon m f' de x más epsilon m, y esto que está aquí es alfa de s sobre s. Bueno, entonces ya tenemos esta parte y lo que queremos es que pues tener una epsilon acá arriba, pero aquí aparece esto que está aquí y no hay problema aquí porque es una constante, pero donde hay problemas esto, porque esto es variable. Cuando s varía, pues esto va a ir cambiando, hay que controlarlo, pero sabemos que el límite de esto cuando s tiende a 0 es 0. Bueno, entonces podemos usar esa parte. Bueno, por otro lado, esto que está aquí, todo esto que está aquí es cierto cuando s satisface cierta condición. Cuando s es menor que un delta 2. Esta parte es muy importante. Existe un delta 2 mayor que 0, de tal manera que si el valor absoluto de s es menor que delta 2, pues entonces se satisface todo esto que está aquí. Bueno, ahora, como límite de alfa de s entre s es 0, eso ya lo tenemos acá arriba, el límite de alfa de s entre s es 0. Aquí está, nada más que lo tenemos con h. Bueno, pero ese límite es 0, cuando en este caso s tiende a 0. Entonces, podemos decir que para este epsilon que tenemos aquí, podemos hacer lo siguiente. Existe un delta 3 mayor que 0, tal que alfa de s sobre s, esto pues es menor que ese delta, y le vamos a poner un n. Ahorita vemos quién es ese n. Epsilon sobre n. Esto pasa si el valor absoluto de s es menor que este delta 3 y mayor que
0. Bueno, entonces lo que tenemos es entonces por esta parte, como límite 0, quiere decir que dado este numerito que está aquí, siempre es posible encontrar un delta 3 mayor que 0, de tal manera que si esto es suficientemente pequeño, o sea menor que delta 3, pero mayor que 0, entonces esto que está aquí es menor que delta epsilon sobre n. Aquí vamos a decir con n igual a algo. Todavía no lo hemos definido. Bueno, entonces, pues ciertamente podemos hacer que esto sea menor que epsilon sobre n. Entonces, esta parte que está aquí se satisface para una s, y esto que para algunas s que satisfacen cierta condición, y esto que está aquí se satisface para otras s que cumplen otra condición. Entonces, pues vamos a homogeneizar las condiciones. Entonces tomamos sea s igual al mínimo de las dos, no es cierto, sea delta, en este caso necesitamos la delta, no la s, sea, vamos a llamarle delta asterisco igual al mínimo de las dos deltas que nos están dando las condiciones, el mínimo de delta 2, delta 3. Recuerden que delta 2 me garantiza esto que está aquí, es esto que está aquí, que si esto es menor que delta 2, entonces pasa todo esto que está aquí, o sea que esto es cierto para delta 2, y esto que está aquí es cierto para delta 3, entonces tomamos delta estrella como el mínimo. Entonces, si consideramos que S es mayor que 0 y menor que la delta estrella, pues entonces pasaría esto y esto. Por lo tanto, podríamos escribir que beta evaluado en f de x más s menos f de x, todo esto dividido entre s, esto es menor que epsilon sobre m por f' de x más epsilon sobre m, y esta parte, como ya podemos aplicar esto, entonces esta parte es menor que epsilon sobre n. Esto es menor que epsilon sobre n. Bueno, ¿por qué? Porque lo tenemos aquí. Ok, entonces tomando el valor absoluto de S menor que delta estrella, entonces pasa todo esto. Ahora simplemente tratamos de reducir, y esto es igual a epsilon sobre m por el valor absoluto de f' de x, más epsilon al cuadrado sobre m por n, sobre m por n. Vamos a escribirlo bien, este es m por n. Ok, si queremos que esto sea menor que epsilon, pues aquí apareció un epsilon al cuadrado, pero pues podemos, como todo este proceso de límite nos interesa cuanto epsilon es muy pequeño, pues de entrada podemos tomar epsilon menor que 1. Vamos a tomar no solamente que sea mayor que 0, sino menor que 1. Con esa condición, entonces tendríamos que epsilon al cuadrado, pues si epsilon es menor que 1, dado que es positivo, al multiplicar los dos lados por epsilon, obtendría yo que epsilon es mayor que epsilon al cuadrado. Entonces esta cantidad que está aquí pues resulta ser menor que epsilon sobre m por el valor absoluto de f' de x más 1 entre m por n,
pero epsilon al cuadrado es menor que epsilon, entonces obtendríamos aquí un epsilon. Bueno, queremos al final de cuentas que todo esto que está aquí sea menor que epsilon. Basta entonces hacer que este sumando sea menor que epsilon medios y este otro sumando también que sea menor que epsilon medios. Pero para lograr esto ajustamos el valor de la m para que esto sea menor que epsilon medios y aquí vamos a ajustar el valor de la n para que esto también sea menor que epsilon medios. Y para eso pues bastaría tomar la m igual a, pues como queremos epsilon medios necesitamos un 2 y pues parecería que hay que dividir entre f' en x en valor absoluto, pero resulta que este f' en x en valor absoluto podría ser 0. Por lo tanto, para evitar eso, pues le sumamos un 1. Y entonces que la m sea simplemente 2 veces el valor absoluto de f' de x más 1. Ok. Bueno, entonces con esa condición obtendríamos lo siguiente. Esto que está aquí pues es igual a, esto sería igual a epsilon sobre m, pero m es 2 veces el valor absoluto de f' en x más 1. Eso es lo que vale la m. Y pues lo multiplicamos por f' de x. Así. Bueno, más 1 sobre m por n. Todo esto por epsilon. Con esta primera condición, dando el valor de m, todo esto que está aquí, pues resulta que es menor que epsilon medios. Bueno, pero como quiero que esto también sea menor que epsilon medios, bastaría tomar mn igual a 2. Entonces, vamos a tomar m igual a lo que está aquí, y n, pues lo tomamos como, vamos a tomarlo como 2 sobre m. Y entonces obtendríamos que es lo siguiente. Eso que está ahí, pues resulta que es menor que epsilon medios. Lo vamos a hacer con más detalle. Epsilon medios por f' en x sobre f' en x, todo en valor absoluto, más 1, vamos a separarlo, más el producto de m por n es 2, entonces tendríamos un medio de epsilon. Bueno, y esto tendría que ser menor que epsilon medios. Esto que está aquí es menor que 1 por 1, porque estamos dividiendo un número entre algo más grande. Entonces esto que está aquí es menor que 1, más epsilon medios, y obtendríamos que esto es epsilon. Por lo tanto, pues hemos demostrado que dado cualquier epsilon mayor que 0 pero menor que 1, en este caso, pues existe un delta prima, un delta asterisco, de tal manera que si el valor absoluto de S es mayor que 0 pero menor que delta asterisco, entonces esto que está aquí pues resulta ser menor que epsilon. Pero eso me está diciendo entonces que el límite de esto es 0 cuando S tiende a 0. O sea que hemos demostrado esta parte. Hemos demostrado que este límite es 0. Por lo tanto, y dado que ya demostramos que el límite de este cociente también es 0 cuando S tiende a 0, por lo tanto hemos demostrado que el límite de gamma de S entre S es 0 cuando S tiende a 0. Y pues eso nos faltaba demostrar para demostrar que entonces esta parte que está aquí.
Y esto me está diciendo que la composición pues sería diferenciable porque existe esta transformación lineal de tal manera que el límite de este cociente es 0. Hemos demostrado entonces que la composición de funciones diferenciables es diferenciable. Por lo tanto, nos faltaría únicamente encontrar la fórmula que nos permite hallar las derivadas de la composición de funciones. Y en este caso tendríamos lo siguiente. U bolita con t, sabemos que es la transformación lineal asociada a la composición de funciones, porque la composición ya se demostró que es derivable. Entonces, por un lado, resulta que esto que está aquí es una recta y va a estar evaluado en cualquier punto W, y esto es igual a, pues por la composición de funciones, esto es evaluado en W, y esto a su vez es U evaluado en T de W, pero T es la transformación lineal asociada a la función f. Entonces su ecuación es W por una pendiente, y la pendiente está dado por f' de x. Y esto a su vez es igual a, la función u es la recta o es la transformación lineal asociada a la función g. Entonces su fórmula está dada por u de algo es igual a ese algo, o sea es f' de x por w por la pendiente de esa recta, y en este caso es g' en el punto f de x. Bueno, pero por otro lado sabemos que u bolita t pues también es una recta asociada, o una transformación lineal en este caso asociada a la composición, y su ecuación simplemente es W con una pendiente, y en este caso sería, la pendiente es G bolita F, la derivada de esto en el punto X. Bueno, por lo tanto tendríamos que G bolita F prima en X en W pues es igual a G' evaluado en f de X, f' de X por W. Pero como esto es para cualquier W en los reales, pues en particular para W igual a 1, y obtendríamos simplemente que G bolita F prima en X es igual a G' evaluado en f de X por f' de X. Y tenemos entonces la fórmula que conocemos como la regla de la cadena.